Estimados estudiantes, muy buenas noches. Les doy la bienvenida a una tutoría más para el examen complexivo. En esta ocasión vamos a revisar el pensamiento de Hegel. Para ello vamos a seguir un autor, de Hont. Hegel, un filósofo de la historia viviente. ¿Sí? Bien, a ver, este autor tiene otro texto, bueno, más de dos, pero de lo que yo conozco, traducciones al español, hay dos. El otro es una comparación entre Marx y Hegel. Precisamente, si no estoy mal, es de Marx a Hegel, el título de ese otro texto. Ese autor es marxista y, por supuesto, desde esa óptica, eh, hace su lectura de Hegel. Bueno, conocedor, especialista en este autor y en este filósofo. Y bueno, voy a exponer las ideas principales de que me parecen importantes y sobre todo aquellas ideas que tienen relación con la visión hegeliana de la historia. Y con ello van saliendo otros elementos que tenemos que tomar en cuenta. Bien. A ver, vamos en primer lugar a ver algunas cualidades, algunas propiedades de la historia en general. A ver, ¿cómo caracteriza Hegel la historia? Entonces, hay varios rasgos, me permito indicar algunos de ellos. La historia es evolución, es también trastornos, lo cual significa que hay un cambio, una alteración a las costumbres acerca del modo de cómo se han venido haciendo las cosas. ¿Sí? Un trastorno es como dar la vuelta. No es exactamente lo mismo que una revolución, pero algo de eso a otra escala sí es. Algo que más luego será un punto en el cual insiste Marx es que la historia es lucha, es un conflicto. Y por supuesto, esto nos acerca a lo que es parte de la dialéctica, ¿sí? La oposición. ¿Qué más? En la lucha algo se pone de moda, pero todo perece, caduca, eh, todo. ¿Sí? Eh, Pasa la época en la que algo estuvo en auge y empieza una decadencia, el reemplazo de lo tradicional por algo nuevo. Ahora, un par de opuestos que es importante señalar es que
la historia a la vez es vida y muerte. ¿Sí? Obviamente estamos ante un autor que es dialéctico y vamos a ver en varias ocasiones cómo la contradicción se manifiesta en el pensamiento hegeliano. Hegel insiste mucho en la creatividad, en lo novedoso que, que aparece en la historia. Los inventos, ¿sí? El aparecimiento de algo que no existía antes y una idea que es para mí de suma importancia, la cuestión del progreso, ¿sí? Que está tan denostada en nuestros días. Progreso en cuanto a el desarrollo de un valor. La historia, tal como la ve Hegel, en la historia se pueden distinguir varias etapas o periodos y el paso de una de ellas o de uno de ellos al siguiente constituye una elevación, un desarrollo en un valor. Para Hegel, ese único valor que atraviesa toda la historia como una especie de hilo es la libertad. Ya veremos bueno, cree que en la antigüedad, en monarquías absolutas, solamente uno era libre. Luego, y eso, por ejemplo, pensando en el antiguo Oriente, con los griegos, puesto que es un sistema en el cual se reconoce la esclavitud, algunos son libres, pero ese paso de uno a algunos es un progreso y hasta que con la Revolución Francesa todos los varones, habría que explicitar, son libres. Esa revolución liberal extiende la libertad a un grupo todavía mucho más amplio, aunque no en los días de Hegel sucede la revolución democrática que es posterior, en la que por lo menos se reconocerá el voto a todos los seres humanos. Bueno, entonces se ve como un mismo valor a través de las varias etapas por las que atraviesa la historia humana, va extendiéndose de uno a algunos al 50% y finalmente culminaríamos con el 100%. Eso es progreso para Hegel. Bien, ¿qué más? He hablado de creación. Lo contrario que también se da en la historia es la destrucción. Nuevamente tenemos ahí la pareja de opuestos, contrarios, ambas cosas a la vez. Y ya mencioné la cuestión de la novedad. Avancemos al otro de los puntos en los cuales quisiera enfatizar y es la contradicción. La cual está en el centro de su pensamiento dialéctico.
A ver, Hegel, al igual que Heráclito, ustedes recordarán que les leí un fragmento en el cual Heráclito decía que en nuestra esencia fluyente somos y no somos. ¿Sí? Entonces, la contradicción está ligada al movimiento en Heráclito. Hegel enlaza la contradicción a la vida. Todo lo que es viviente es contradictorio. Eh, por lo tanto, si nosotros exigiéramos, siguiendo la lógica aristotélica, en ese espíritu de Parménides, entonces si queremos eliminar la contradicción, estaríamos pidiendo que eliminemos la vida y nos quedaríamos solamente con lo inerte. ¿Sí? Entonces, la vida en sí es contradictoria. La raíz de la contradicción está en la vida. Ahora, Hegel eleva al rango de una norma epistemológica o metodológica el hecho de que para comprender la historia tenemos que captar las contradicciones. Si nosotros realmente queremos adentrarnos en lo que es la realidad, no podríamos hacerlo si desatendemos la contradicción. Es la contradicción, por lo tanto, como la puerta de entrada hacia el conocimiento de la realidad. Ahora, en la contradicción aparece, es decir, la afirmación y la negación, o la tesis y la antítesis, pero ambas a la vez, simultáneamente, en esa contradicción opera una negación. ¿Sí? Es decir, sin negación no puede haber la contradicción. Entonces, el núcleo de la contradicción está en la negación, una negación interna o que está el, dentro del propio ser de las cosas cambiantes. Es gracias al trabajo de esa negación cómo se produce el desarrollo. ¿Sí? El, la negación es aquel mecanismo que está cumpliendo esta función de destrucción de las instituciones vigentes. Entonces, gracias a que negamos, estamos facilitando el cambio, el movimiento, el reemplazo de una institución por otra. Y para terminar este tema de la contradicción, simplemente quisiera mencionar una de las leyes de la dialéctica y que es la inversión de los contrarios. ¿Sí? Que lo nuevo se transforma en lo viejo, un opuesto se convierte en el otro. Eso ya veíamos en Heráclito, también es una tesis antigua que Hegel la retoma con mucho entusiasmo. Bueno, pasemos ahora a una visión contraria a esta de la
admisión de la contradicción es el dogmatismo. Pero antes de eso, quisiera recordarles, hay una frase que Hegel la escribió en su trabajo para convertirse en profesor universitario. Es una tesina en la cual Hegel escribe que la contradicción es la regla de lo verdadero y en cambio la no contradicción es la regla de lo falso, lo cual quiere decir que lo que nos va a permitir discriminar entre lo verdadero y lo falso es la presencia de la contradicción o su ausencia. Si queremos la verdad, entonces tenemos que encontrar la contradicción. En cambio, si queremos instalarnos en la falsedad, simplemente rechacemos la contradicción. ¿Sí? Esa tesis es del joven Hegel. Bien, ahora sí, ¿qué es lo contrario de la admisión de la contradicción? El dogmatismo. ¿Ya? Es decir, la exclusión de la contradicción, como lo hace Parménides, Aristóteles, etcétera, toda la tradición antidialéctica. Es decir, según Hegel, el negar que la historia sea vida, vida y muerte, y por lo tanto contradicción, entonces es un pensamiento, esa negación de la contradicción está negando la historia, la dialéctica. Ahora, hagamos una relación entre esta posición dogmática, antidialéctica, con respecto a una determinada clase social. Si nosotros tratamos de relacionar esta ideología antidialéctica con una clase social, entonces seguramente estará claro que quienes se oponen a la contradicción están oponiéndose al cambio, a lo histórico, y están pensando más bien en algo fijo que no cambie, y esa es la actitud que tiene la clase burguesa, los capitalistas. Son ellos los que quieren conservar la sociedad tal como está, no quieren que avance y por lo tanto se van a oponer lo que desde una visión marxista es la revolución de los proletarios. Bueno, entonces, eso como, digamos, un comentario eh, crítico que hace de Hunt desde su punto de vista marxista. Ahora, pasemos a ver el, el idealismo hegeliano. ¿Sí? A ver, Hegel cree que toda la realidad, tanto natural cuanto histórico-humana,
es producto de la idea. En vez de idea, otras palabras para ello sería Dios, el Espíritu Absoluto, la razón. Ahora, Dios es el que se va a manifestar o se va a revelar, se va a objetivizar primero en la naturaleza y luego en la historia humana. Pero es el propio Dios el que se está transformando en la naturaleza y en la historia. Ahí hay una especie de alienación que sufre Dios y al final de los tiempos, a ver, primero, si nosotros queremos pensar en tríadas, como es lo típico de Hegel, pensemos en que al comienzo de todo este proceso solo tenemos la idea de Dios, una idea pura. Ese es el ser en sí. Luego, cuando Dios se convierte en naturaleza y posteriormente en historia humana, a través de los distintos pueblos y civilizaciones, ahí tenemos la idea de Dios o Dios, la razón, la providencia, fuera de sí. Y el curso o el transcurso de la historia llevará a una tercera y última fase en la que Dios o esta idea será en sí y para sí. Y entonces ahí tenemos las tres etapas por las que atraviesa este desarrollo de Dios. Y pero podemos ver que, por lo tanto, todo lo que sucede es simplemente el producto de este desarrollo de la idea divina. Ahora, el idealismo está en que todo lo que acaece es creación de una idea. Más tarde, cuando hable acerca de la libertad, ampliaré un poco más esta idea y dónde está más en concreto el idealismo para completar esto que ya he explicado en este momento. Bien, ahora hablemos de lo ideal. A ver, lo ideal en el sentido de un fin, un objetivo, una meta que debería ser, que debería suceder, pero que en la realidad no se plasma totalmente, no está realizado cabalmente, ¿sí? A ver, entonces, el, ese ideal como un deber ser, el, en alguna medida es exterior a la realidad. Pero, por favor, quisiera que
No confundan, estoy haciendo una afirmación matizada. Pensemos en una dicotomía que fue introducida por Hume entre el ser y el deber ser. Bueno. Ay. A ver. Hume, en su tratado sobre la naturaleza humana, al final de uno de sus libros, en un parrafito, precisamente al último, para cerrar ese libro o ese gran capítulo, de pasada menciona que hay muchos filósofos que cometen el error de, a partir de una afirmación de tipo fáctico, quieren extraer una conclusión de tipo normativo. Es decir, por ejemplo, si es que describimos cómo es el ser humano, eh, por ejemplo, se me ocurre, si decimos que como una realidad los seres humanos son descendientes de una misma pareja, eso atestiguado por datos, por evidencia científica, basados, por ejemplo, en modelos matemáticos, estadística, etcétera, etcétera. Si a partir de que formamos una familia, entonces sacamos la conclusión de que deberíamos portarnos como hermanos, tratarnos fraternalmente, como obligación. Eso para Hume es una falacia, es una deducción incorrecta. No habría cómo pasar del ser al deber ser. Otro autor, ya a finales del siglo XIX, en los años 90, 1890, y primeros años del siglo XX, Moore desarrolla esta misma idea. Y él cree que el hacer esta inferencia es cometer la falacia naturalista. A ver, entonces, pasar de una descripción sobre un hecho a una norma es ilógico. ¿Ya? Voy a poner ahí con color rojo y una X. Ese es el pensamiento de ambos autores. Hegel, cuando se refiere al ideal, a lo que debería ser, en parte está sosteniendo que ese ideal está fuera de la realidad, pero no totalmente. Hegel no comparte ese divorcio que hacen estos dos filósofos y de ahí que diga que lo ideal es real y lo real es ideal. O con otras palabras, en vez de ideal podemos hablar de racional. Ustedes seguramente recordarán esa famosa tesis de que todo lo real es racional y todo lo racional es real. Es decir, que si nosotros, si nosotros pensamos en que estamos aquí, por ejemplo, ¿sí?
el, el punto en el cual se encuentra nuestro proceso de desarrollo es este, y estamos avanzando hacia acá como un ideal, ¿sí? Aquí está la realidad, acá está el ideal, y todavía falta un trecho por recorrer, ¿sí? ¿Cómo entender esto? Según Hegel, este ideal ya está realizado de algún modo en nuestro presente. De modo que este camino que nos falta por recorrer es simplemente ese acercamiento al ideal, constituye un progreso, pero no hay un divorcio entre, por un lado, lo real, por otro lado, lo ideal, sino que ya lo ideal está plasmado en nuestro presente y cada vez nos, nos acercamos a esa meta, eh, hasta alcanzar un estado perfecto. Bien, entonces, por favor, quisiera que maticemos esa, como lo hice, esa afirmación inicial de que no coinciden plenamente lo ideal con lo real. Pero esa falta de acoplamiento, perfecto, cabal, pleno, absoluto, no impide que de algún modo ya lo ideal sea real y viceversa, lo real sea ideal. Bien, pero este proceso que he representado de este modo es, por supuesto, histórico, es un progreso. ¿Sí? No vayamos, si nosotros relacionamos esta línea con el desarrollo histórico, o si quieren con una carrera, acá está la meta, y a esa meta se llega a cada paso del camino. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros empezamos este proceso, ya estamos de algún modo en la meta, aunque no estemos precisamente acá al final. Cada uno de los pasos intermedios consiste en estar ya en la meta de algún modo. Ese es el pensamiento hegeliano en contra de este divorcio que hacen Hume y Moore. Avancemos. De todos ustedes es bien conocida la distinción entre infraestructura o la estructura económica y la supraestructura en el materialismo dialéctico. Si nosotros quisiéramos descubrir cuál sería el correlato en Hegel de esa distinción marxista, entonces tendríamos que establecer que es el espíritu absoluto, ¿sí?, lo que hace surgir y lo que destruye las instituciones. En terminología marxista, la superestructura que determina el cambio, la, la, creo que me equivoqué, quise decir que lo que en Hegel es el equivalente de la estructura básica de la sociedad, la estructura económica, en Hegel ese papel lo juega el espíritu absoluto.
Bien, entonces, esta es una manifestación más de el idealismo del sistema hegeliano. Por lo tanto, todo lo que sucede es obra de Dios, la providencia, y podemos ver que lo último que acabo de decir es un pensamiento que está en el Antiguo Testamento. Si no recuerdo mal, creo que en el libro de la sabiduría se dice que nada existe si Dios no lo quisiera. Y esa es precisamente una de las concepciones de la providencia divina. Puesto en términos positivos, todo sucede exactamente en la misma medida en que Dios lo quiere. ¿Sí? Se suele decir, ustedes habrán escuchado, que ni una hoja del árbol se mueve sin el consentimiento de Dios, o que todos nuestros cabellos de la cabeza están contados. En ambos casos, el movimiento de una hoja de árbol o cuántos cabellos tenemos, eso podemos decir es eh, prácticamente sin ninguna importancia, algo trivial, y sin embargo, hasta esos detalles está planificado por la voluntad divina. ¿Sí? Detrás de todo lo que sucede está la voluntad de Dios. Entonces, ese pensamiento que es bíblico, por supuesto, para ciertos autores cristianos es difícil de aceptar, sobre todo si pensamos en el problema del mal, pensemos de un terremoto, una inundación, una plaga, una pandemia. ¿Cómo eso es algo real o si quieren ustedes realísimo, un maremoto? ¿Cómo puede ser que eso suceda con la voluntad de Dios? ¿Sí? El Hegel no tiene empacho en aceptar 100% que efectivamente así es, así sucede, pero por supuesto también tiene su propia teodicea, pero en este momento no voy a entrar en eso. Es el famoso problema del mal, ¿sí? Ya San Agustín, Santo Tomás dieron su solución, bueno, su propuesta, y Hegel también tiene la suya, que toma algunos elementos de los filósofos anteriores. A ver, entonces, detrás de todo está la providencia divina. Dios rige el mundo. Ahora, lo que para Marx era la base, el desarrollo de las fuerzas productivas, en el caso de Hegel es el, el desarrollo, la evolución del espíritu absoluto. Ahora, entonces, por un lado tenemos a Dios, el espíritu absoluto, y por otra parte tenemos las instituciones sociales, como pueden ser, por ejemplo, el derecho, el arte, toda la cultura y dentro de ella la filosofía, la religión. Entonces, todos esos elementos son el resultado, la consecuencia de el cambio que experimenta el espíritu absoluto. Es la modificación de ese espíritu absoluto lo que va a dar como resultado un cambio en todos esos elementos de lo que
el marxismo llama la superestructura. Pero no siempre el movimiento del espíritu absoluto va acompañado de un mismo ritmo de cambio en las instituciones culturales, lo cual quiere decir que va a haber un desfase entre las fases del desarrollo del espíritu absoluto con respecto a las fases que experimenta el cambio cultural. Este segundo tipo de cambio, por lo general, está retrasado, es más lento si lo comparamos con el cambio en el espíritu absoluto, el cambio en la propia idea de Dios. Entonces, ahí hay una distancia y por lo general, a ver, pongamos esa idea que... A ver, retrasado con respecto a el grado o el estadio, la fase de desarrollo del espíritu absoluto. Bien. Entonces hay un retraso. Lo que sucede es que las instituciones, como pueden ser las costumbres, las leyes, las tradiciones, se resisten a cambiar. Ya sabemos quiénes están en el sistema capitalista, quiénes son los que se oponen al cambio, al movimiento, a la vida, a la historia. Sí, es la clase burguesa, la clase dominante. Y son esas clases las que se resisten a morir, que no quieren dejar sus privilegios. Pero en última instancia, por más que se opongan, en el fondo no es cuestión de voluntad o incluso de un consenso, una unanimidad. Lo que manda en la historia no es la voluntad humana, sino la voluntad divina, que utiliza las intenciones particulares para alcanzar su propio fin. ¿Sí? A ver. Entonces, los cambios históricos encuentran una resistencia. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ahora finalmente veamos ya un poco más aceleradamente la cuestión de la historia, la transformación del mundo humano. ¿Cuál es el fin de la historia? Para Hegel es la libertad. ¿Y cómo está definida o entendida la libertad según Hegel? Es una capacidad de dominación. Es decir, utilizar la alteridad piensen ustedes en convertir a la naturaleza en un medio al servicio del ser humano. Pensemos en los alimentos, se crea la agricultura para producir hortalizas, granos,
domesticamos animales, como por ejemplo el ganado, el aves, para servirnos de ellos. Y en el fondo, lo que hace la libertad es asimilar lo externo. ¿Sí? Es decir, en convertir al otro en sí mismo. Eso, en eso consiste la libertad. Vamos a ver primero eso plasmado en la labor que hace cualquier artesano u obrero que trabaja sobre la naturaleza bruta y de ahí saca un producto, pero esa libertad en mayor medida está plasmada en el propio espíritu absoluto, sobre todo en esta última característica de que la libertad es llevada a su manifestación más perfecta únicamente en Dios, puesto que es Él el que a la final no tendrá nada fuera de sí y habrá incorporado a todo lo demás a su propio ser. Solo Él puede ser absolutamente libre. El ser humano solamente de una manera muy limitada. Bien, entonces solamente Dios no permite que subsista nada fuera de Él. Entonces, solo en Él se cumple esta asimilación de modo pleno, absoluto, al 100%. Bueno, eh, chicos, creo que con esto he logrado presentar las ideas principales del pensamiento hegeliano, sobre todo por lo que respecta a la historia. No puedo hacer nada más. Recuerden que en total están asignadas 6 horas de tutoría para el, esta sección de o eje de historia de la filosofía occidental. Entonces, nos quedan todavía 2 temas más por cubrir, Nietzsche y Bertrand Russell. Eso lo dejaremos para una próxima sesión. Muchas gracias, una buena noche.